El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Quiero compartir con ustedes en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 4. Vamos a leer los versos 18, 19 y 20. Mi esposa les va a dar la lectura a estos textos. Atentos. Primera a los Corintios 4, 18, 19 y 20. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Dios nos bendiga ricamente por medio de su palabra. Oro a Dios que nos dé entendimiento, nos dé esa capacidad espiritual para poder acomodar lo que es espiritual a lo espiritual. Señor, nos dé un corazón entendido. En el nombre de Cristo Jesús. Un buen título para esta reflexión podría ser palabra y poder. Palabra y poder. Y cuando nos enfrentamos a este tipo de literatura que pertenece al género epistolar, hay algunas pautas que hay que tener en cuenta, además de la forma de interpretar tradicional que se hace sobre un pasaje de la Biblia. Esto requiere primero conocer algo del trasfondo histórico del pasaje, conocer también su significado desde la gramática, ¿sí? La gramática obviamente pues de nuestro idioma español, pero también de el idioma original en que se escribió el nuevo pacto. Y por último, pues buscar el sentido, los significados espirituales para aplicarlo a nuestra vida, contextualizarlo a nuestra realidad. Estos son los procesos normales cuando se hace una exégesis de un pasaje como este, que pertenece, repito, al género epistolar. Al género epistolar. Ahora, esto hay que hacerlo para nuestro estudio personal. A la hora de comunicar a una congregación o a cualquier persona cristiana, otro es la técnica que se debe usar, ¿sí? Porque una cosa es aplicar un método de estudio. Esto es para nosotros, esto es personal. Y otra cosa es aplicar una técnica de comunicación para enseñar, para predicar, para comunicar el mensaje. Entonces son dos cosas que son diferentes, son dos procesos distintos. Bien, entonces, estudiando el pasaje desde el punto de vista histórico, ¿quién era el apóstol Pablo? Bueno, ya sabemos que era el llamado apóstol a los gentiles, un rabino que se convirtió al evangelio. Mismo Cristo Jesús, nuestro Señor, lo llama y le revela el evangelio. Aunque Pablo no era uno de los 12 originales, sin embargo, tiene tanta autoridad para ser reconocido como apóstol como la tuvieron los 12. Y tal vez yo creo que este es el más grande de los apóstoles, aunque él, con un espíritu humilde, se considera el último, se considera un abortivo, pero creo sinceramente
que este es el más grande de los apóstoles, un hombre sabio, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que Dios lo usó para escribir prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. ¿Qué más podemos conocer acerca del pasaje desde su punto de vista histórico? Bueno, Pablo en su segundo viaje misionero llega a Corinto y establece aquí una congregación. Corinto. Esta ciudad era una ciudad altamente inmoral. Altamente inmoral. Después de Roma, que era considerada por aún escritores seculares como una cloaca, ¿sí? una alcantarilla, moralmente hablando. La segunda, en ese orden, era Corinto. Corinto. Al punto que de una manera muy peyorativa, cuando alguien iba a Corinto a desbaratarse, a desinhibirse, ¿no? O sea, a dar rienda suelta a su libertinaje sexual. Cuando se le preguntaba, ¿a dónde vas? Para no decir, voy a fornicar, voy a tener actividad sexual por allá, ellos decían voy a corintizar. Así era que decían los antiguos, voy a corintizar. Y aún para a veces insultar a una mujer, ¿sí? Se usaba la misma expresión, el mismo nombre de la ciudad, para no decirle a aquella mujer prostituta de una manera rasante, de una manera insultante. Se le decía muchacha corintia, muchacha corintia. Imagínese usted. O sea, el nivel de inmoralidad en esta ciudad era bastante grande, muy profundo. Pero a pesar de eso, en una ciudad donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Porque Pablo estableció aquí una comunidad. Corinto era un puerto marítimo. Un puerto marítimo. Y nosotros conocemos, ¿no? Debido a la condición de ser un puerto marítimo, esta ciudad era una ciudad muy visitada por gente de todas partes del continente, del imperio. Era un puerto marítimo y comercial, ¿sí? Es como la ciudad de Barranquilla o más bien Cartagena de Indias. Un puerto marítimo, un puerto fluvial, pero también un centro turístico en donde llega toda clase de personas, ¿sí? Con toda clase de prácticas. Eso ya es conocido, ¿no? En nuestro medio. La condición moral en la que se encuentran ciudades como Cartagena, Barranquilla, Medellín, Bogotá, etc. Corinto era una ciudad que además de esto tenía en la parte alta de la ciudad un templo consagrado a la diosa del amor. Y allí habían unas cerca de 1000 sacerdotisas, llamadas las melisas. Las melisas. Paréntesis aquí, si yo fuera una mujer y tuviera este nombre, Melisa, yo me lo cambiara inmediatamente. Porque Melisa se refería a una prostituta sagrada, una sacerdotisa del templo de Afrodita, ¿sí? De la Acrocorinto, es decir, la ciudad alta, que era en donde estaba este templo. Resulta que en Corinto los hermanos de la iglesia, los evangélicos de la iglesia de Corinto, los días sábados en la noche literalmente cazaban a estas melisas que descendían de allá de la parte alta de la ciudad, en donde estaba el templo, a prostituirse toda una noche.
acostarse con cuanto hombre pudiera, ¿sí? En honor a su divinidad, por una ofrenda que después llevaban al templo. Una ofrenda que, repito, después llevaban al templo, ¿sí? De su divinidad pagana. Increíble. Por eso fue que Pablo escribió y llamó la atención a los hermanos que después de estar toda una noche de parranda, toda una noche de libertinaje, de inmoralidad, venían a participar de la cena del Señor el domingo bien temprano, a primera hora, con su cara lavada. ¿Ya ve? Esta era la condición de esta ciudad. Pablo escribe 2 cartas a esta comunidad de creyentes. Y como es la costumbre, San Pablo enseñaba en los primeros capítulos, enseñaba doctrina, y en los últimos daba lecciones prácticas, consejos prácticos, para que la gente pusiera, en verdad, pusiera la palabra de Dios en práctica, la aplicaran a sus vidas. Tenemos un pasaje aquí que está escrito, ¿sí?, con unas palabras interesantes. Les recuerdo que todo esto es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Pablo escribe 2 cartas. La primera es para dar respuesta a una cantidad de preguntas que le hicieron al apóstol. ¿Sí? Esta gente se autodenominaban muy espirituales. Ellos mismos se consideraban gente muy espiritual, porque en la iglesia, a pesar de que era una iglesia en donde el Señor había llamado a toda clase de personas, aquí habían prostitutas, aquí habían afeminados, aquí habían homosexuales, aquí había gente de todas las clases sociales en Corinto, incluso gente de clase alta. Se congregaban aquí en la iglesia de Corinto, y había un grupito que se había levantado contra el apóstol Pablo. No creían que él fuera realmente un genuino apóstol. Por eso Pablo es motivado a escribir una segunda carta, ya no para darle respuesta doctrinal y respuesta ética a los problemas que tenía esta iglesia. Entre otras cosas, le aclaro, le ratifico que esta era la iglesia con más problemas que había en el Nuevo Testamento, ¿no? La iglesia con más problemas era esta, la iglesia de Corinto. Pablo escribe la segunda carta para hacer una defensa, una apología a su llamamiento y a su ministerio. Bien, habían personalidades, hombres de Dios muy llenos del Espíritu, poderosos hombres de Dios, aquí en esta congregación. En esta congregación, después que Pablo la funda, aquí estuvo pastoreándola Apolos. ¿Sí? Apolos, un poderoso predicador cristiano, ¿sí?, de origen alejandrino. Él era un egipcio, ¿sí?, que se convirtió al Señor. Apolos era de Alejandría. Alejandría es una de las principales ciudades del norte de Egipto. Se convirtió y aquí estaba ministrando, sirviendo. Posiblemente fue pastor de esta congregación, pero también habían otros que participaron de la edificación de esta iglesia, como lo fue el apóstol Pedro. Pedro también aquí ministró, Pedro también aquí contribuyó a la edificación de esta iglesia. Había un tal Crispo, también un líder, un mentor prominente de esta iglesia. Y había un personaje llamado Erasto. ¿Sí? Erasto. Este Erasto era un personaje que era el tesorero de la ciudad. El tesorero era un funcionario del Imperio Romano, se había convertido al Evangelio y estaba aquí congregándose en la iglesia. O sea, aquí había gente de toda clase en esta comunidad cristiana. Bien, después de hacer esta semblanza histórica de la ciudad, del ministerio de Pablo, de la iglesia, vamos a enfocarnos en lo que es la parte gramatical del texto. Quiero enfocarme en 2 palabras que son claves aquí de este pasaje.
En los dos últimos versículos, el 19 y el 20, Pablo se remite a un grupo de personas arrogantes, personas que le estaban haciendo la guerra al apóstol, ¿sí? Y les dice que los iba a visitar a la comunidad, iba a visitar a la iglesia. Parece que esta gente estaba envanecida, ¿sí? Tratando de mostrar su superioridad espiritual, ministerial, sobre otros de los siervos de Dios que estaban aquí también contribuyendo a la edificación de la iglesia. Esta era gente que le estaba haciendo la guerra fría al apóstol, gente que le estaba haciendo la resistencia al apóstol y a la doctrina que el apóstol enseñaba. Pablo les dice que los va a visitar, y en el segundo versículo también usa dos palabras que son las que quiero aquí destacar. Son las palabras palabra y poder. Palabra y poder. Por eso el título que de pronto les sugerí para esta administración bien podría ser palabra y poder. Pablo les dice que los iba a visitar para ver qué tanta palabra y qué tanto poder tenían ellos, ministraban ellos, porque el reino de Dios, dice el apóstol, no consiste en palabrería, no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esto? Bueno, algunos han malinterpretado el texto y piensan de que el evangelio y la iglesia no es tanto la palabra, el conocimiento que tú tengas de la palabra, sino el poder que Dios manifiesta a través de ti, a través de tu ministerio. Algunos han creído que por eso es que no se debe estudiar, porque el poder de Dios está por encima de lo que es la palabra. Sí, algunos incluso tienen en poco a la gente que estudia, a la gente que se capacita, a la gente que se adoctrina y que tiene un conocimiento teológico sistemático, profundo. Los tienen en poco, ¿sí? Porque los consideran gente llena de pura palabrería, pero en ellos el poder de Dios no se manifiesta, porque Dios no los usa para hacer milagros, para hacer sanidades, Dios no los usa para profetizar y cosas así por el estilo. Bueno, quiero recordarles algo. Este mes es el mes en el que se celebra la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Y quiero enfatizarles que eso es lo que nosotros como creyentes en Jesucristo, el Mesías, celebramos, ¿sí? El derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta nacional de Pentecostés, que se da según Hechos capítulo 2, allá en Jerusalén, en medio de una festividad. ¿Cómo se llamaba esa festividad? La fiesta de los primeros frutos del trigo. 40 días después de celebrar la Pascua, ¿sí? Y la resurrección del Señor. 40 días después se celebra la fiesta de Pentecostés. Eso es lo que nosotros como mesiánicos, como cristianos, enfatizamos y celebramos, ¿sí? El derramamiento del Espíritu. Pero en el pueblo de Israel no es así. En el pueblo de Israel se celebra la entrega de la Torá, la entrega de la palabra de Dios allá en el monte Sinaí a su siervo Moisés, para que ésta la enseñara a su pueblo. Esto es lo que esta fiesta conmemora para el judío que no cree que Yeshua es el Mesías, que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. Pero yo lo que veo aquí es que definitivamente la palabra y el Espíritu están de la mano, ¿sí? Y que esta edad de gracia comienza justamente después de Dios haber dado su palabra. Él da el Espíritu para que el Espíritu escriba en el corazón, y ya no en tablas de piedra, la palabra de Dios, sino
en el corazón de aquellos que se profesan creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu. Entonces, ¿quién toma la palabra escrita y la escribe en nuestro corazón? Nos hace sensibles entonces para sellar un nuevo pacto, ¿sí?, con el creyente. Eso es lo que se celebra allí en Pentecostés. Cierre paréntesis para seguirles explicando. ¿Qué relación tiene entonces la palabra y la palabra poder que se usan aquí en estos dos versículos? ¿Qué relación tienen? Mire, los dos vocablos son los siguientes. Cuando Pablo usa aquí el término palabra, ¿sí?, usa el vocablo logos. Y cuando usa el vocablo poder, usa el vocablo dinamis, de donde viene la expresión al español dinamita. Pablo dice a estos envanecidos, a estos arrogantes, ¿sí?, que los iba a visitar para ver cuál era el logos que ellos estaban enseñando y si en ellos realmente había manifestaciones del poder del Espíritu. Y en el verso 2, el segundo verso, que vendría siendo el verso 20, nuevamente Pablo dice, porque el reino de los cielos no consiste en logos, sino en poder, en dinamita. Interesante, ¿no? Lo que Pablo aquí está tratando de darnos a entender por el Espíritu es que nosotros veamos que la palabra que nosotros necesitamos predicar, necesitamos enseñar, la palabra que nosotros necesitamos comunicar para que el reino se edifique, no es logos, no se tratan de discursos, no se trata de teología escrita con letra muerta. De eso no se trata. Pablo está hablando aquí de que se necesita más que logos para edificar el reino de Dios. Se necesita la confirmación del poder de Dios a ese siervo que predica. Y no logos, sino rema. Me quiero hacer entender. En el idioma griego existen dos vocablos que se traducen palabra. Uno es el vocablo logos y otro es el vocablo rema. Cuando se habla de logos, se habla de el discurso escrito, la palabra escrita, el dicho escrito. Todo lo que nosotros tenemos en la Biblia, eso es logos. Ese ejemplar que usted tiene traducido al español, tomado de las lenguas originales, hebreo, arameo y griego, eso es logos. Eso es discurso. Todo lo que se escribe en forma sistemática, ¿sí?, para construir teología, eso es logos. Eso es logos. Pues bien, eso no es lo que uno debe comunicar para edificar el reino de Dios. Es más, el reino no se edifica con teología. El reino se edifica es con palabra rema, no discursos teológicos, no tratados teológicos, sino con el rema del Espíritu en nuestra boca. El rema dado por el Espíritu de Dios. Ese rema es respaldado por manifestaciones de poder del Espíritu. Pero quiero aquí hacerle una gran claridad. Nadie puede en su boca declarar el rema del Espíritu si no está lleno previamente del logos del Espíritu. Te lo voy a volver a decir. Cuando usted escuche a alguien diciendo, yo lo que declaro es el rema del Espíritu, esa persona tiene que confirmar que ese rema, ese dicho, esa palabra, esa expresión que él está hablando, la tomó de la Biblia escrita, del logos escrito. Nadie puede tener rema en la boca
si primero no tiene logos en el corazón? Espero que esto lo tengas claro. Entonces sí hay que estudiar, sí hay que aprender teología, sí hay que llenarse del conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que el Espíritu luego traiga esa palabra de la mente, del corazón, y la ponga en nuestra boca y nosotros la declaremos. Rema fue lo que predicó Pedro el día de Pentecostés. Ahí mismo en el capítulo 2 al final él se levanta, se pone en pie y comienza a dirigirle a esa comunidad unas palabras. El vocablo que se usa aquí es rema. Rema es lo que produce los milagros. El rema. ¿Ve? Lucas capítulo 5, cuando el Señor camina sobre las aguas y llama a Pedro, ¿ve? En medio de una tormenta, Pedro le dice: si eres tú, di la palabra y yo voy. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro dijo: en tu palabra, yo iré, en tu palabra, yo tiraré la red. ¿Ve? Rema fue lo que recibió Pedro cuando el Señor le dijo que tirara la red a la derecha. Y Pedro hizo una pesca milagrosa allí. Rema es el mensaje que produce salvación, mi amado hermano. Definitivamente. La gente se salva es cuando se tiene el rema del Espíritu en la boca. Cuando usted declara lo que está escrito, pero lo declara con su boca. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando una persona dice que tiene rema, pero esta persona no estudia, no tiene conocimiento de la palabra, ese es un presuntuoso, ese es un presumido. Ese es lo que es un charlatán. Rema tienen aquellos que tienen el conocimiento de la palabra escrito en su corazón, en su mente. La gente que estudia, ¿ve? La gente que estudia. La gente que de una manera disciplinada, seria, ¿ve? Se consagran al estudio de la palabra. Entonces, si usted quiere tener rema en su boca para edificar el reino, necesita sentarse a estudiar primeramente el logo, a comer Biblia, a comer palabra de Dios. ¿Ve? A comer del pan de vida. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de todo rema que sale de la boca de Dios. Entonces, el mismo Jesús, siendo la palabra viviente, siendo el verbo de Dios, el logos de Dios, pero encarnado, él estudió, se sentó, aprendió, tuvo conocimiento profundo de la palabra, y cuando fue necesario confrontar al mismo diablo, lo hizo con la palabra en su boca. De donde él citó los pasajes que le citó al diablo, del libro de Deuteronomio. ¿Ve? Jesús conocía y estudiaba profundamente el libro de Deuteronomio. Entonces aquí está el patrón, aquí está la clave. Lo que Pablo aquí está tratando de decirnos es eso. No es que usted no estudie, no es que usted no se consagre a comer logo. Lo que está diciendo ahí es que en última instancia la palabra que Dios respalda es la que usted declara en su boca, por medio de su boca. Pero esa palabra la trajo del corazón, la trajo de la mente. Esta es la relación que tiene entonces estos dos vocablos que Pablo usa. ¿Sí? Palabra y poder. Para edificar el reino necesitamos el rema del Espíritu, no el logos. Pero para tener rema hay que comer logos. Esa es la palabra que respalda a Dios con manifestaciones de poder. ¿Sí? Manifestaciones de poder. Esta gente finalmente fueron reprendidos por el apóstol Pablo cuando él les comunicó esto. ¿Sí? Y fueron reprendidos no solamente doctrinalmente, sino éticamente. De una iglesia que se presumía de ser muy espiritual, muy llena del poder de Dios,
Esta era una iglesia que los dones espirituales se manifestaban aquí mucho, pero era una iglesia inmoral. ¿Ve? Era una iglesia que le faltaba ética, le faltaba santidad. Le faltaba santidad. Un estilo de vida en pureza delante de Dios. Y esto es necesario para aquellos que quieren comunicar el mensaje de Dios. La santidad. Porque ¿de qué le sirve ser usado por Dios con milagros, señales, prodigios y maravillas y llevar una vida inmoral, una vida apartada de la santidad de Dios? ¿De qué le sirve? De nada. Un creyente genuino se conoce no es por las manifestaciones del poder del Espíritu en él. Un creyente genuino se conoce por el fruto del Espíritu manifestado en su carácter, en su conducta, en su comportamiento. El fruto del Espíritu es lo que identifica a un genuino cristiano. No son los dones. Los dones hasta pueden ser imitados por el mismo diablo, ¿oyó? Satanás es experto en imitar dones y dones poderosos. Pero Satanás no puede imitar y no puede producir el fruto del Espíritu en ningún creyente. Es más, no los puede ni siquiera imitar porque tarde o temprano los imitadores del amor, del gozo, de la paz, el Señor los pone al descubierto. ¿Ve? Los pone al descubierto. Son pura imitación, una fotocopia. Pero recuerde, mi amado hermano, la fotocopia nunca, por muy perfecta que sea, la fotocopia nunca es igual al original. Alabado sea el nombre del Señor. Dios los bendiga. Les amo mucho en el amor de Cristo. En esta semana declaro para ustedes toda bendición de lo alto. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro para ustedes protección divina. En el nombre de Jesucristo. Y declaro para ustedes dirección divina. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los guarde. Que tengan un resto de semana bendecido. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.